Muchas gracias. Bueno, pues entonces, justamente como mencionaban en la presentación, el día de hoy vamos a platicar al respecto del papel que tienen algunos micronutrimentos en el sistema inmune y cómo esto ayuda a responder o evitar incluso ciertas enfermedades. Dividí la charla en tres temas a grandes rasgos, que va a ser nutrición y sistema inmune, nutrimentos inmunomoduladores y también vamos a hablar un poquito sobre intestino y microbiota, porque si hablamos de nutrimentos y sistema inmune, no podemos dejar de hablar de este tema. Entonces, pues para empezar, recordar que todos los mecanismos inflamatorios propios de la respuesta innata del sistema inmune están fuertemente influenciados tanto por micro y macronutrimentos, es decir, por la alimentación. Cuando esta interacción se altera, va a afectar entonces el desarrollo de las enfermedades y la respuesta que pueda dar el sistema inmune. A manera de recordatorio breve, pues saber que el sistema inmune lo podemos o se divide en dos tipos de respuestas, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata está mediada por células del sistema inmune innato como macrófagos, células dendríticas, mastocitos, granulocitos, entre algunas otras. Una de las características de esta respuesta es que tiene una actividad muy rápida, no es específico hacia ningún antígeno en particular y por lo tanto es menos eficiente. Y por su lado, la respuesta adaptativa es una respuesta específica que reconoce a cada patógeno y lo recuerda si es que previamente ya lo ha encontrado el organismo. Podemos dividirlo entre dos grandes tipos de células, que son las células B y las células T. Las células T son aquellas que van a identificar a los antígenos y por lo tanto van a regular la respuesta inmunológica. Las podemos a su vez subdividir como células citotóxicas, que son los linfocitos TCD8, que su papel es matar a células infectadas y tumorales, y como linfocitos auxiliares, TCD4, los cuales ayudan a modular las respuestas de otras células. Entonces, sabemos que hay muchos ingredientes alimentarios que pueden afectar la inmunidad, ya sea de forma directa, porque tienen interacción específica con células del sistema inmune por señales mediadas por receptores, por ejemplo, o ya sea de forma indirecta, a través de la interacción con la microbiota intestinal, ya que de esta forma pueden modular metabolitos, enviar señales al huésped y además afectan también o tienen un papel importante con la homeostasis metabólica. Y bueno, al respecto justo de que estos diversos componentes nutricionales van a tener efectos metabólicos, algunos pueden ser al activar, por ejemplo, células locales y mantener la barrera de la integridad de la barrera mucosa, que es algo primordial, es la primera línea de defensa del sistema inmune. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el indol 3-carbinol, la vitamina D, la vitamina A, o hay algunos otros nutrimentos que van a interactuar con las células inmunes del tejido adiposo, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados, que a su vez, a través de esta misma acción en células del tejido adiposo, pueden promover o regular tanto ya sea la producción de células proinflamatorias o algunas otras respuestas humorales. Y bueno, ¿a qué podemos llamar una dieta saludable y una dieta no saludable? Sabemos que aquellas dietas que sean altas en nutrimentos, vitaminas, minerales, que sea variada, que sea completa, van a ser importantes y necesarias para mantener un adecuado estado de salud y por lo tanto para que la función del sistema inmune sea la óptima. A diferencia, el consumo excesivo de alimentos no saludables, por ejemplo, excesos de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de azúcares, todo lo que podemos encontrar en un patrón de alimentación más bien occidental,
pueden tener efectos dañinos en estas células del sistema inmune, ya sea estimulando la liberación de citocinas proinflamatorias, creando entonces una inflamación de bajo grado, o también se ha observado que pueden estar asociados con más riesgo de cáncer, más riesgo de infecciones o incluso de alergias. Entonces, estas deficiencias de nutrimentos alteran la respuesta del sistema inmunológico, haciendo que este sistema y este organismo tenga una pérdida de la resistencia a las infecciones. Estados de mala nutrición, ya sea que los identifiquemos como desnutrición, porque hay consumos subóptimos de nutrimentos, o que haya dietas que no sean suficientes en cuanto a calidad y que por lo tanto sean pobres en nutrimentos, va a afectar la efectividad del sistema inmune. A su vez, esto va a hacer que haya un deterioro en la protección inmune, o sea, que haya más riesgo de infecciones, pero también que una vez que ya haya algún agente patógeno, la eficacia del sistema inmune para eliminarlos se vea alterada. Hay muchos componentes de la dieta que se han identificado que tienen un papel importante como moduladores del sistema inmune. Dentro de ellos encontramos vitaminas como la vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B, algunos micronutrimentos inorgánicos como zinc o selenio. También hay macronutrimentos como el omega 3 o la fibra y algunos proteínas como glutamina y arginina. Todos estos se ha visto que tienen un impacto importante en esta modulación del sistema inmune. Justo vamos a platicar en particular de algunos de ellos, sobre todo me quise enfocar en aquellos que tienden a tener más asociación con el riesgo de infecciones. Entonces, algunos de estos componentes dietarios van a tener efectos tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa. Y algunos de estos componentes dietarios también van a tener implicación en muchas de las células y en muchos de los componentes de la respuesta inmunológica. Por poner un ejemplo, la vitamina A tanto se encarga de la integridad de los epitelios, que esto nos ayuda como primera barrera de defensa contra microorganismos, como también, por ejemplo, inhibe la generación de TH1 y TH17, que tienden a ser más proinflamatorios, o promueve la secreción de citocinas proinflamatorias como interleucina 12 e interleucina 23, pero al respecto de la respuesta adaptativa, también ayuda en la diferenciación de las células B, produce anticuerpos o también promueve la función inmunorregulatoria de las células T reguladoras. Entonces, si se fijan, son muchos de los componentes de la respuesta inmunológica que un solo nutrimento tiene la capacidad de actuar. Hablando en particular del indol 3-carbinol, el cual es un componente que se encuentra principalmente en estas verduras crucíferas, como por ejemplo el brócoli, la col, la coliflor, etcétera. Estos se le conoce como moduladores del receptor de hidrocarburos arilo. Estas sustancias que se encuentran en estos alimentos se van a convertir en ligandos del receptor de arilhidrocarburo, el cual le vamos a llamar AHR, después de que pasan por el estómago. Van a impactar a las células inmunitarias ya que señalizan a este AHR. En el intestino tenemos linfocitos intraepiteliales, los cuales tienen una amplia tasa de expresión de AHR, que tienen un papel en la reparación epitelial y en prevenir que haya invasión por bacterias intestinales, es decir, mantienen la barrera intestinal íntegra.
Por lo tanto, esta señalización AHR en el intestino va a promover y a dictar la localización de estos linfocitos intraepiteliales y por lo tanto va a promover la función inmune normal a lo largo de toda la mucosa intestinal, que si recordamos es uno de los sitios anatómicos en donde más células del sistema inmunológico hay. Además, el lindol 3-carbinol, los ligandos de AHR, pueden enviar señales a células linfoides innatas que promueven la producción de interleucina 22, que a su vez van a ayudar con la regulación del metabolismo. Por ejemplo, a través de estas señalizaciones se ha visto que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, se puede promover la integridad de la barrera intestinal, pero también tiene un efecto metabólico en los lípidos del tejido adiposo y también del hígado. Al respecto de la vitamina D, pues la vitamina D es una de las más estudiadas en cuanto a su papel antiinflamatorio. Sabemos que también tiene un papel importante en el metabolismo mineral del hueso, tiene una acción regulatoria de genes y participa en la inmunidad adaptativa, ya que las células B y las células T tienen un alto número de receptores de vitamina D, que son los BDRS. La vitamina D sabemos que la podemos obtener de algunos alimentos, por ejemplo, huevo, lácteos, algunos pescados, pero también gran parte de su síntesis se da a través de los rayos del sol, en las cuales van a haber un par de hidroxilaciones en el organismo para poder llegar a su forma activa. Recordar que también la hidroxilación de la vitamina D puede tener lugar enzimáticamente en células del sistema inmune, en células dendríticas, en células B y en células T. Por lo tanto, el 1,25 hidroxivitamina D3, que es ya el metabolito activo de la vitamina D, se va a unir a los heterodímeros del receptor y al receptor de retinoides X. Aquí ya empezamos a hablar de la vitamina A y cómo en conjunto pues tienen un papel importante. Entonces, el conjunto tanto del BDR y el RXR se va a unir a los elementos de respuesta nuclear de la vitamina D y de esta forma regula la diferenciación y la proliferación celular. También se ha demostrado que la vitamina D es importante en la capacidad de proliferación de los linfocitos intraepiteliales, justo de los que apenas hablábamos, y por lo tanto tiene un papel en la estabilización de las uniones estrechas del intestino. Así que mantiene la homeostasis inmunológica y también la integridad de la barrera intestinal. Recordemos que mientras la barrera intestinal se mantenga en óptimas condiciones y no haya paso de metabolitos o de microorganismos, esta respuesta inmunológica que se da de inicio en el intestino no va a pasar a una respuesta inmunológica sistémica. Y bueno, la vitamina D, como mencionamos, también tiene un papel importante en la replicación y la diferenciación celular al respecto de los macrófagos y de los monocitos. Promueve que haya péptidos antimicrobianos, diferenciación de macrófagos, proliferación de macrófagos. A nivel de las células dendríticas, inhibe la maduración, promueve la presentación de antígenos y la expresión de ciertas moléculas que a su vez inhiben la producción de algunas citocinas, como las que vemos interleucina 10, interleucina 12, entre otros. Y como mencionábamos, esta diferenciación entre las células TH1, TH2, TH17, las reguladoras o incluso los linfocitos B, tiene impacto a final de cuentas en la eliminación de bacterias, en controlar la inflamación y también en disminuir la autoinmunidad. En cuanto al riesgo de infecciones de la vitamina D, hay algunos estudios observacionales que han asociado que a niveles más bajos en sangre de vitamina D hay más riesgo de enfermedades respiratorias virales.
Barry y colaboradores describieron una relación inversa entre estas concentraciones séricas de la 25-hidroxivitamina D y las infecciones del tracto respiratorio desde estudios transversales. Por ejemplo, fue en personas en Reino Unido. Aquí tenemos otro ejemplo. Este fue un estudio muy grande, 18.883 participantes que siguieron por más de 12 años. Esto fue basado en las encuestas nacionales de salud y nutrición de Estados Unidos y se observó que, si se fijan en la gráfica, a niveles más bajos de deficiencia, es decir, menos de 10, había más prevalencia de infecciones del tracto respiratorio superior. Y ellos lo dividieron con las estaciones del año. Pues no es sorpresivo que en el invierno, en el otoño, haya más prevalencia de infecciones respiratorias, pero se sigue manteniendo esta tendencia de que a menores niveles de la 25-hidroxivitamina D es una asociación independiente con estas enfermedades del tracto respiratorio superior. Y esta asociación entre los niveles de vitamina D y las infecciones pareció ser más fuerte en personas que ya tenían problemas pulmonares, por ejemplo, asma o EPOC. Este fue un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, también una muestra bastante amplia, fueron 46 ensayos clínicos, 75.541 participantes. Aquí se observó que hubo menos riesgo de infección respiratoria aguda al suplementar con vitamina D, aunque la reducción del riesgo fue pequeña, fue moderada. La suplementación, pues, estuvo bastante variable, desde 400 hasta 1,000 unidades internacionales por 12 meses y no se observó ningún efecto adverso. También se puso en los últimos años pues bastante de moda con el tema de COVID, la asociación que pudiera haber entre el riesgo de la infección por COVID-19 y la deficiencia de vitamina D. Este fue un metaanálisis y una revisión sistemática en la cual se asoció la deficiencia perdón, no se asoció la deficiencia de vitamina D con más probabilidad de infección por COVID-19. Sin embargo, sí se observó que aquellas personas que tenían deficiencia de vitamina D tuvieron cuadros más graves versus aquellas personas que no tenían deficiencia, que tuvieron una tendencia a presentar cuadros más leves. Y también el riesgo de hospitalización y la mortalidad se asociaron con concentraciones bajas de vitamina D. Entonces, aunque pareciera que el riesgo de infección no es mayor a la deficiencia de vitamina D, sí pudiera estar predisponiendo a que las personas tuvieran cuadros más severos, ¿no? Que a final de cuentas toda esta investigación que se hizo en los últimos años en COVID, pues nos abre mucho la pauta de poder traspolar esta información en algunas otras enfermedades respiratorias virales. Ahora, vamos a hablar de los ácidos grasos poliinsaturados. Sabemos que los ácidos grasos poliinsaturados son ácidos grasos esenciales, es decir, se tienen que consumir a través de los alimentos, ya que el cuerpo no los puede sintetizar. Y podemos identificar dos grandes grupos, el omega 3 y el omega 6. Estos ácidos grasos poliinsaturados son esenciales para la integridad, para el desarrollo y para el mantenimiento de la membrana celular. Sabemos que en las membranas celulares tienen bicapas lipídicas en las cuales estas grasas poliinsaturadas pues tienen un efecto importante que a su vez va a promover la homeostasis de la función celular. También son utilizados por algunas estructuras de las células y estimulan la proliferación celular. Vamos a hablar un poquito más específico del omega 3, el cual conocemos tres tipos, EPA, DHA y el alfa-linolénico.
En cuanto al papel inmunomodulador que tiene el omega 3, pues sabemos que tanto omega 3 como omega 6 son sustratos para mediadores pro o antiinflamatorios, como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Pero tanto omega 3 como omega 6 tienen las mismas enzimas, en ambas vías. Por lo tanto, si las enzimas se saturan con una mayor proporción de omega 3, pues entonces va a haber más producción de prostaglandina serie 3, más producción de leucotrienos serie 5, que a su vez van a promover menos inflamación y una mejor regulación de la respuesta inmune. A diferencia de que si estas enzimas, que son COX y LOX, se saturan a través de una mayor proporción de omega 6, pues va a haber entonces la producción de prostaglandina serie 2 y de leucotrienos serie 4 que se asocian con más inflamación y con desregulación inmune. Además, el omega 3 se une a un receptor que se llama el receptor 120 acoplado a la proteína G, que se expresa altamente en macrófagos proinflamatorios M1. Cuando se unen, se va a activar la vía de señalización de B-arrestina 2, que tiene un efecto antiinflamatorio, ya que inhibe citocinas proinflamatorias y también vías mediadas por los receptores tipo TOL. Esto promueve que haya infiltración de los adipocitos con macrófagos que tienen un papel antiinflamatorio y que protegen a las células adiposas y por lo tanto mitigan la inflamación y mantienen la sensibilidad a la insulina de los adipocitos. También hay algunos metabolitos de los ácidos grasos poliinsaturados, como lipoxina, resolvina y protectina, que se ha estudiado últimamente, que tienen un papel importante en la resolución de la inflamación, mediado también por sus propiedades antiinflamatorias, que justo vemos en esta diapositiva, como tanto EPA como DHA, que ambos pertenecen a los omega 3, producen estos mediadores pro resolución especializados, tanto marecinas, resolvinas, protectinas y las prostaglandinas y los leucotrienos que ya comentábamos. En cuanto a la evidencia para el omega 3, este fue un estudio que se hizo aquí en México, fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo. Aquí reclutaron a pacientes con cáncer de cabeza y cuello y los aleatorizaron a recibir una dieta polimérica con 2 gramos de EPA o una dieta polimérica estándar durante 6 semanas antes del tratamiento antineoplásico. Se observó que en el grupo experimental hubo una disminución en algunos marcadores inflamatorios, por ejemplo, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el TNF-alfa, el interferón gamma, y también puse esta otra imagen porque quisiera que observaran cómo, además de tener un efecto en los parámetros inflamatorios, también hubo un aumento en la masa libre de grasa, la masa magra, en la calidad de vida, en funcionalidad física, disminuyeron los síntomas de fatiga. Entonces, tal vez esta evidencia no corresponde 100% al efecto del omega 3, porque sabemos que estas dietas poliméricas, pues además nos van a dar cierto grado de vitaminas, de otros minerales, de proteína, de más energía, pero pues sí puede ser un inicio para más investigación, sobre todo en este grupo de pacientes que viven con cáncer. Este fue también un estudio en personas con COVID-19. Este fue un estudio muy grande porque estuvo basado en encuestas que se hacían a través de una aplicación de celular,
por lo tanto, fue una gran muestra, 445,000 personas, tanto de Reino Unido, de Estados Unidos y de Suecia. Ellos con la aplicación tenían que registrar si tomaban algún suplemento, ya sea de omega 3, de probióticos, algún multivitamínico, ajo, vitamina D, vitamina C o zinc. Y en caso de tener una prueba positiva COVID, subían su resultado de la prueba de PCR. Se observó que hubo menos riesgo de infección por COVID cuando los pacientes estaban siendo suplementados con omega 3. También hubo algunos efectos benéficos cuando los pacientes tomaban probióticos, multivitamínicos y vitamina D. Aunque es un estudio muy grande, pues la metodología no es la más estricta, pero pues también nos puede empezar a hablar de un papel protector contra enfermedades virales. Y aquí también les quise poner un resumen de algunas otras evidencias que se han desarrollado al respecto del omega 3 y la infección por COVID-19. Por ejemplo, en este estudio, los pacientes tuvieron menos riesgo al tomar suplementos de omega 3. En el siguiente, el grupo de intervención tuvo más supervivencia, menos parámetros, por ejemplo, de Boone, creatinina y potasio, cuando se le suplementaba una cápsula de 1 gramo de omega 3 entre 400 miligramos de EPA y 200 de DHA por 14 días. Otro estudio observó que aquellos pacientes con estas grasas de pescado tenían una menor duración de los síntomas. Y otro estudio demostró que la oxigenación en los pacientes era menor cuando no tenían un consumo adecuado de omega 3. Lo que sí queda claro del omega 3, aunque ahorita no tengamos evidencia tan fuerte al respecto de la prevención de infecciones, pues sí queda muy claro el papel del omega 3 en eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, el control de dislipidemias, pues se ha demostrado en algunos metaanálisis y estudios que puede ser una estrategia importante. Y fue un metaanálisis muy grande, 28 ensayos clínicos aleatorizados, 136,965 participantes, los siguieron desde 1 a 7 años y compararon la suplementación tanto omega 3 versus ninguna suplementación o versus omega 6 o aceite de oliva. En se observó que había menos riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores al tener la suplementación con omega 3. También se observó menos riesgo de muerte cardíaca, aunque no hubo diferencias significativas en mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Pero bueno, ya nada más como para terminar con el omega 3, esta evidencia pues sí se ha replicado en algunos otros metaanálisis y estudios grandes, y tanto es así que algunas de las estrategias ya recomendadas por guías de práctica clínica para el control de las dislipidemias es la suplementación de omega 3. Y pasamos con la vitamina C. La vitamina C tiene la capacidad de modular una gran variedad de funciones inmunes, también regula la señalización celular, participa en la transcripción de genes, tiene un papel importantísimo en las reacciones de hidroxilación, por lo tanto, su principal función es como antioxidante, ya que defiende al organismo contra las especies reactivas del oxígeno, y también es responsable de parar la acción de citocinas proinflamatorias y de inhibir el inicio de la reacción del NF-κB. En cuanto a su papel inmunomodulador, pues también participa, por ejemplo, en las barreras epiteliales,
tanto disminuyendo el daño por especies reactivas de oxígeno, pero también promoviendo la diferenciación de queratinocitos, la estabilización y síntesis de colágeno, entre algunos otros. En cuanto a los fagocitos, también puede actuar como un antioxidante, ya que es un donador de electrones, promueve la motilidad y la quemotaxis, promueve la eliminación de microbios, disminuye la necrosis y tiene otros muchos papeles, por ejemplo, en la diferenciación y proliferación de linfocitos T y linfocitos B y en modular la producción de citocinas y disminuir los niveles de histamina. Desde hace mucho tiempo que se descubrió que la deficiencia de vitamina C estaba asociada con el escorbuto y con infecciones relacionadas, dentro de ellas la neumonía. Incluso el premio Nobel en 1970, Linus Pauling, sugirió que altas dosis de vitamina C pudieran disminuir la incidencia y duración del resfriado común, que además que es una de las prácticas pues más populares, ¿no? Como para prevención de resfriado común, la suplementación con vitamina C. Pues vamos a ver qué evidencia hay. Este fue un metaanálisis en donde participaron más de 11,000 personas. Se les dio vitamina C en periodos desde 2 semanas hasta 5 años. Las dosis fueron también muy variables, pero coincidían en que todos fueron más de 0,2 gramos al día. Se observó que hubo una disminución en el riesgo de tener una gripa común, un resfriado común, aunque la magnitud del efecto no fue tan grande. Pero también el efecto que más se observó cuando se suplementaba con 1 a 2 gramos al día era en la duración de los síntomas. Esto se observó tanto para adultos como para niños. Y hay mucha evidencia, hay muchos estudios que han justo querido evaluar la suplementación de vitamina D en enfermedades respiratorias, por ejemplo, neumonía, sepsis, COVID, aunque los datos no son tan concluyentes, pues sí se ha observado, por ejemplo, en neumonía, que hay menos síntomas, menos mortalidad, menos días de estancia hospitalaria, por ejemplo, en sepsis también menos días de estancia hospitalaria, menos mortalidad, menos días en ventilación mecánica. Y en COVID, en los últimos años, también se observó menos días con ventilación de mecánica invasiva, menores niveles de interleucina 6, que es proinflamatoria, y menos mortalidad. Entonces, pareciera que la evidencia apunta a un menor riesgo, sobre todo de peores desenlaces y sobre todo también de la duración de los síntomas. Aquí igual, otro cuadro de evidencia, porque les menciono, hay mucha evidencia al respecto del tema y las dosis, aquí lo que más quería que yo que viéramos son las dosis, lo variables que son, ¿no? En algunos estudios se han dado 1 gramo al día por 3 meses, en algunos simplemente más de 0,2 gramos al día, otros hasta 8 gramos al día desde que se inician los síntomas del resfriado. Y pues a final de cuentas parece haber este patrón de que puede disminuir sobre todo la incidencia, bueno, perdón, no la incidencia, sino la duración y la severidad de los síntomas. En cuanto al zinc, el zinc tiene un papel en la producción de citocinas proinflamatorias, perdón, tiene un papel en la reducción, en la producción de estas citocinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, y también modula las vías de señalización del receptor tipo TOL4. También el zinc puede modular las vías de diferenciación de estas células TH17 y TH9, puede aumentar la población de células T reguladoras, es capaz de inducir la proliferación de células de linfocitos TCD8,
También el NF-κB, que es proinflamatorio, puede ser inhibido por el zinc. Y dentro de otros papeles, pues es que también tiene un impacto en la integridad de mucosas y en la integridad de la piel. Así que es un factor para el desarrollo de células inmunes. Además de estas posibles funciones para mejorar la inmunidad y disminuir la inflamación, se ha observado que los iones de zinc libres actúan sobre las membranas bucales de la cavidad oral y de todos los tejidos nasofaringios y por lo tanto evitan o interfieren con el ensamblaje de la cápside de los rinovirus, que son de los causantes de los, ¿cómo se llama? De las gripas comunes. Este mecanismo no inmunológico es un mecanismo por el cual la suplementación con zinc puede afectar también la incidencia o la gravedad del resfriado común. Al respecto de esto, encontré este metaanálisis en el cual se observó que la ingesta de zinc se asoció con menos duración de los síntomas del resfriado común. Este fue al respecto de la severidad de los síntomas, en donde también se observó un efecto positivo gracias al zinc, y incluso en la incidencia del resfriado común, el zinc sí tuvo efecto positivo. También es un metaanálisis en donde incluyeron 6 ensayos clínicos aleatorizados, 2.216 participantes, de los cuales todos tenían neumonía severa y fue principalmente en niños, desde 2 meses de edad hasta 5 años de edad. Las dosis de suplementación que dieron variaron entre 70 a 280 miligramos al día. Aquí se observó que el zinc administrado como terapia adjunta al tratamiento estándar de la neumonía grave tuvo una mejoría significativa en el fracaso del tratamiento y perdón, no tuvo una diferencia significativa tanto en el fracaso del tratamiento ni en el cambio de la terapia con antibióticos, con la duración de los antibióticos. Sin embargo, sí se observó una disminución significativa en la mortalidad por neumonía grave. Hay muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis que han confirmado esta eficacia de la suplementación con zinc, sobre todo en la prevención de infecciones respiratorias. Por ejemplo, en un estudio se observó que la suplementación por más de 3 meses disminuía la frecuencia y la gravedad de diarrea y de enfermedades respiratorias. Roth y colaboradores encontraron que la suplementación disminuía la incidencia de infecciones respiratorias agudas. También se ha visto una menor mortalidad por diarrea y por neumonía en niños en países de desarrollo y también se ha observado menos incidencia de neumonías en niños que reciben suplementación con zinc. Y ya casi para finalizar, pues no podemos dejar de hablar de la microbiota intestinal y el papel que tiene en la inmunidad. Sabemos que hay muchos efectores inmunes que van a participar en el intestino. Como les mencionaba, el intestino es uno de los sitios anatómicos en donde más células del sistema inmune hay. Por poner algunos ejemplos, sabemos que la IgA secretada por estas células plasmáticas de la lámina propia tiene un efecto en evitar y en controlar todos los microorganismos que se encuentran en la capa mucosa del intestino. Hay también células dendríticas que son capaces de reconocer microorganismos y por lo tanto de activar respuestas inmunológicas locales en la mucosa. Hay también células B inducidas y algunos subconjuntos de células T que pueden a través del sistema linfático de circulación ir a otros sitios de la mucosa, promoviendo la diferenciación de estas células B, que son también las que promueven la producción de la IgA. Y a final de cuentas como se ve en la imagen, pues es una interacción y una relación muy importante.
Em, Hay algunos nutrimentos, pues claro que también promueven esta integridad de la barrera mucosa y también promueven que la microbiota se encuentre en una homeostasis, que esté en balance para que por lo tanto no haya disregulación en el sistema inmune local del intestino. Como les mencionaba, el intestino contiene la mayor población de linfocitos que se encuentran catalogados como el tejido linfoide asociado al intestino o el GALT. Dentro de ellos van a estar los linfocitos T, CD4, que modulan la función del epitelio intestinal y mejoran la producción de péptidos antimicrobianos. Tenemos linfocitos intraepiteliales que tienen un acceso inmediato al antígeno en la luz intestinal y también la IgA secretora, que quedamos la secreta en los linfocitos B, se transporta a la luz intestinal y ahí va a reaccionar contra antígenos, evitando de esta forma la interacción física de las bacterias con la superficie del intestino. También sabemos que el intestino es la primer barrera contra patógenos que pudieran haber sido ingeridos. Tiene células presentadoras de antígeno a las células dendríticas de la lámina propia y estas células van a estimular a estos linfocitos intestinales para desarrollar las células T reguladoras, la producción de IgA, las células dendríticas que a su vez desarrollan células TH17 y que producen TNF-alfa. Algo muy importante al respecto de la microbiota y en donde ya participan unos nutrimentos importantes es que la fibra no digerible de la dieta se puede fermentar gracias a la acción de la microbiota intestinal. Y esta fermentación, pues tanto contribuye como una fuente de energía para la proliferación bacteriana y también va a producir ácidos grasos de cadena corta, principalmente ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. El ácido butírico es una sustancia que es fuente de energía directa para los colonocitos. Pero estos ácidos grasos de cadena corta también tienen un papel importante en la inmunorregulación, ya que su presencia tiene algunos efectos protectores, como aumentar la producción de moco, inhibiendo que bacterias patógenas puedan acercarse mucho a los enterocitos. También ayudan a expresar las proteínas de las uniones estrechas del intestino, promueven la secreción de la IgA y también promueven la diferenciación de las células T. Entonces, el consumo de fibra a través de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta también tiene un impacto positivo en la regulación del sistema inmune local del intestino. Y a final de cuentas, ¿por qué es tan importante que de forma local el intestino se encuentre sano? Sabemos que en situaciones de salud, pues tanto las bacterias van a ser bacterias simbióticas que no van a tener un impacto negativo en la salud del intestino y que por lo tanto toda la inmunidad, todo el GALT se va a encontrar en condiciones adecuadas. Cuando empieza a haber bacterias patógenas, que es lo que llamamos disbiosis en el intestino, pues va a empezar a haber alteración de la barrera mucosa, se pierden las uniones estrechas y por lo tanto puede ser que los mismos metabolitos de las bacterias como el lipopolisacárido o las mismas bacterias puedan pasar a la lámina propia y afectar la inflamación y el sistema inmune local y a su vez empezar a tener efectos ya sistémicos a través de la circulación sanguínea. Estos efectos sistémicos pues, se han asociado a enfermedades inflamatorias de bajo grado que a su vez tienen un papel importante en el desarrollo de algunas enfermedades como diabetes, como hígado hepático no alcohólico, como artritis o asma. Sabemos que la microbiota se puede regular su composición a través de
muchas maneras, tanto desde el sitio geográfico en el que vivimos, o sea, por ejemplo, si ustedes me están escuchando de algún otro país que no es México, probablemente nuestra microbiota no sea la misma. Pero también hay algunos factores que sí podemos controlar, por ejemplo, la dieta, el ejercicio y el uso de antibióticos. Entonces, a través de estos nutrimentos que nosotros consumamos con una dieta saludable, rica en fibra, rica en probióticos y en micronutrimentos, vamos a promover que nuestro sistema inmune desde el intestino se encuentre en óptimas condiciones. Y para finalizar, pues como conclusión, sabemos que hay muchos nutrimentos que tienen efectos complejos en la modulación del sistema inmune. Estos efectos van a determinar el riesgo a contraer infecciones, pero también la resolución de estas infecciones. Aquí yo les pongo, pues a forma de pregunta, ¿no? No podemos hablar de un solo nutrimento, ¿no? O sea, no podemos decir pues voy a tomar mucha vitamina C para no enfermarme. Siempre tenemos que hablar de patrones de alimentación. Ya vimos que no solo es un único nutrimento el que puede tener efecto en la regulación del sistema inmune, sino que es el conjunto de todos. Así que a final de cuentas, la recomendación pues siempre es seguir una dieta saludable, llena de vitaminas, llena de minerales, que a final de cuentas estos patrones de alimentación saludables serán los que en verdad promuevan una regulación del funcionamiento del sistema inmune. Y bueno, abro el espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Excelente presentación la que nos ha compartido en este webinar, maestra Mariana. Ahora vamos a pasar efectivamente al espacio de preguntas y respuestas para poder resolver todas las consultas que seguramente ya nos han compartido los colegas que nos escuchan. Por lo contrario, igual abro el espacio para que puedan compartir sus dudas, preguntas a través del enlace que se les ha compartido a través del chat de la reunión. Por lo contrario, también pueden hacer uso del chat mismo del Zoom para poder compartir sus consultas o preguntas en relación al webinar que se ha presentado. Mientras que nos van compartiendo sus preguntas, quería darle detalles en relación al próximo curso que se aproxima para el mes de junio. Antes de pasar al bloque de preguntas, brevemente, se les invita a un nuevo curso de actualización en nutrición clínica y enfermedad renal crónica. Cuenta con 60 horas académicas dividida en 8 módulos, en donde podrán ver todo en relación al manejo nutricional en la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas, y pues también en los diferentes tratamientos de reemplazo renal, una amplia eh, una docente internacional con amplia experiencia en el manejo nutricional en pacientes renales. Como bien les comentaba, está dividido en 8 módulos, desde donde se va a ver fundamentos clínicos nutricionales de la enfermedad renal crónica, evaluación, diagnóstico nutricional, el manejo en la enfermedad renal crónica sin terapia sustitutiva, en el manejo de comorbilidades y complicaciones, en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Toda esta información las vamos a brindar si es que nos escriben a través de las distintas redes sociales. También se les va a compartir un enlace en el chat del Zoom para que puedan unirse al curso que ya se aproxima para el mes de junio. También pueden ubicar toda la información en nuestra página web que es www.genueducacion.com. Bien, así que maestra, paso a compartir las preguntas que nos han brindado los colegas. Perfecto. Bien, aquí tenemos una pregunta, ya van llegando las demás, pero vamos a darle lectura. Ahora sí, abrimos este espacio. Dice, buenas noches. Recomendaciones de dosis de omega 3 en pacientes oncológicos. En pacientes oncológicos depende mucho, bueno, primero que nada, las dosis de suplementación de nutrimentos, siempre recordar que idealmente tienen que estar basadas en una deficiencia comprobada o en una intención terapéutica en específico. Por ejemplo, en pacientes oncológicos se ha visto que la suplementación de omega 3 puede promover el apetito,
pero también puede tener efecto positivo en cuanto a la dislipidemia. Las dosis tienden a ir alrededor de 2 a 3 gramos al día. Ahí combinación entre EPA y DHA, pero pues sí tendríamos que ser muy específicos sobre cuál es mi objetivo terapéutico de esta suplementación para poder determinar la dosis adecuada. Hay algunas veces, por ejemplo, en las que suplementamos omega 3, tal vez simplemente para cubrir requerimientos, porque, no sé, la persona, el paciente es alérgico a pescados y mariscos, entonces esta dosis cambiaría bastante a diferencia de una dosis en la que yo estoy buscando mejorar una dislipidemia, ¿no? Entonces, pues como a grandes rasgos, dosis de suplementación tienden a ir de 2 a 3 gramos, pero depende mucho nuestro objetivo terapéutico. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Entonces, ya hemos podido resolver esa pregunta. Nos dicen también, en relación al omega 3, ¿qué relación hay entre la suplementación de omega 3 y el desarrollo de enfermedades mentales como la depresión que aumentó post-COVID-19? Nos pregunta. Muy interesante, sí, pues justo también ha habido mucha investigación al respecto. Yo no he leído algo en específico, algún metaanálisis grande o importante con resultados relevantes, pero definitivamente en los últimos años sí se ha visto mucha asociación, tanto entre omega 3 y también en la microbiota y por lo tanto el papel de los probióticos, ¿no? Con el desarrollo de este tipo de patologías como depresión. Entonces sí, de que tiene un papel importante y claro, sí, últimamente en los últimos años se ha propuesto. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Tenemos otra duda. Nos dice el micronutriente que mejor se use en recuperación de tendones sería solo vitamina C, E y zinc. Ay, perdón, se cortó un poquito otra vez, por favor. Sí, no sé si logra ver mi pantalla igual la pregunta No, mostrada. Sí, no, de lo yo contrario, igual no. le vuelvo a leer la pregunta. Dice, el micronutriente que mejor se usa en recuperación de tendones sería solo la vitamina C, E y zinc. De tendones, ese ya sería como un tema más, ¿cómo se dice? De ortopedia, la verdad, no sé. No sé si tiene un efecto la vitamina C. Digo, tiene sentido si sabemos el papel biológico en la reparación celular y de tejidos, pero la verdad es que no es un tema que yo conozca. Muchas gracias de todas maneras, maestra. En el chat de la reunión también tenemos una consulta de la colega Andrea. Nos dice, muchas gracias por tu ponencia, excelente participación. La consulta viene, ¿se puede administrar la vitamina D si sientes con insuficiencia renal? Sí, sí, muy buena pregunta. Justo recordemos que una de las hidroxilaciones de la vitamina D para ir a su forma activa se da en el riñón. Y sabemos que en personas con enfermedad renal crónica, pues las funciones del riñón van a estar disminuidas. El riñón sabemos que tiene no solamente funciones de excreción y de depuración de solutos y de algunos electrolitos, sino que también tiene este papel hormonal muy importante. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, pues va a haber una disminución en la capacidad que tiene el riñón de hidroxilar la vitamina D para que pueda ir a su forma activa. Entonces, justamente en esta población, es una de las poblaciones que están en más riesgo de deficiencia y que por lo tanto se sugiere que siempre se esté monitorizando, que podamos valorar los niveles séricos. Eso es muy importante al respecto de la suplementación de vitamina D, valorar primero niveles séricos para poder determinar la dosis de suplementación. La vitamina D, recordemos, es una vitamina liposoluble y por lo tanto, si la damos en exceso, puede ocasionar toxicidad. Entonces, siempre, de ser posible, valorar niveles séricos para determinar tanto la dosis como la duración de la suplementación. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por aclarar la duda. Entonces, ya tenemos una última consulta, aparece en el libro. Nos dice, en su experiencia, cuál sería su opinión
acerca de la inmunonutrición? Pues creo que es una disciplina que cada vez va teniendo más auge. En mi experiencia o en donde más yo he aplicado el tema es en paciente críticamente enfermo, en la cual tanto como en riesgo a infecciones, pues no hay evidencia de calidad tan fuerte que pueda tener recomendaciones tan claras, incluso guías de práctica clínica, por ejemplo, de soporte nutricio para paciente crítico, no son tan claros al respecto de en qué pacientes sí puede darse la inmunonutrición y en quienes no. Hasta ahorita lo que más apunta la evidencia es que tal vez pacientes quirúrgicos sean quienes más se benefician. Pero como siempre, cuando hablamos de evidencia científica al respecto, de nutrimentos, es difícil que aislemos el efecto de un nutrimento mismo o saber si en el caso, por ejemplo, de fórmulas inmunomoduladoras, fue el conjunto de todos los micronutrimentos el que provocó la mejoría. Y pues muchas veces tienden a hacer estudios que son más bien observacionales, o no tan grandes. Pero creo que es una disciplina que todavía le falta, todavía tenemos mucho que estudiar y que aprender, pero que tiene un papel muy prometedor. Creo que a final de cuentas, si buscamos que nuestros pacientes tengan dietas completas y que no haya deficiencia de ninguno de estos nutrimentos que ya sabemos que tienen impacto en el sistema inmune, pues a partir de ahí ya tenemos un efecto positivo, ¿no? En la inmunorregulación. Ya si hablamos como de suplementaciones más específicas, pues sí habría que valorarlo mucho con nutrición basada en evidencia, ¿no? O sea, valorar tanto cuál va a ser el costo-beneficio, cuál es el impacto que se ha observado en otros estudios, qué tanto se parece mi paciente a estos otros pacientes en los que sí ha habido algún efecto y pues valorar. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos con la consulta. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿qué papel juegan los probióticos y los prebióticos en el equilibrio de la microbiota intestinal y su impacto en la inmunidad? Pues el más importante, casi, casi, ¿no? O sea, sabemos que los probióticos ayudan a regular el balance de la microbiota, haciendo que esta microbiota, pues, sea benéfica. Estos probióticos que además podemos tomar o ingerir a partir de los alimentos van a hacer que, o el objetivo, el fin, es que en el intestino las bacterias que estén presentes sean bacterias benéficas y que no haya la presencia de bacterias que puedan ser patógenas, que a final de cuentas sean las que creen la disbiosis. Entonces, si tenemos esta buena homeostasis gracias al efecto de los probióticos, pues la inmunidad, tanto desde la barrera intestinal, la capa mucosa, las uniones de los enterocitos van a estar íntegras y por lo tanto el sistema inmunológico del intestino va a estar en salud, va a estar en homeostasis, capaz de responder adecuadamente a cualquier patógeno. Y era lo que mencionábamos, cuando ya hay una disbiosis y se empieza a afectar este sistema inmune local, a final de cuentas, lo que sucede es que se puede ir hacia inflamación sistémica, que es uno también de los condicionantes de muchas enfermedades metabólicas crónicas. Ya también desde hace muchos años se ha observado la relación que hay entre la microbiota intestinal con cualquier enfermedad que se les ocurra, ¿no? Desde diabetes, hipertensión, obesidad, hasta cuestiones ya más específicas, como mencionaban ahorita en una pregunta, depresión, cuestiones psicológicas. Entonces, de que tiene un papel importante, pues definitivo. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por ayudarnos con las consultas de los colegas. Entonces, parece que ya no hay más dudas. Pasaríamos ya a la parte final de la sesión, agradeciéndole, maestra, por su colaboración con la institución Educación Continua. Una vez más, pues, es todo siempre un placer
contar con su participación en cada uno de los eventos que realizamos y a los colegas también que se han conectado a la sesión y han estado atentos durante todo el webinar y se han aportado con sus preguntas en este espacio para ustedes, es para poder ir nutriendo los conocimientos, las actualizaciones, la última evidencia que podría brindar para poder así mejorar la práctica clínica de los colegas y que lo puedan poner en práctica eh, ahora mismo, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que hacemos para poder llevarles estos webinars mensuales, pues los invitamos a que puedan seguir y estar atentos a nuestras redes sociales para los próximos cursos, tanto como eventos que son de libre acceso, y puedan seguir participando y puedan compartir con sus demás colegas, así poder llegar a más personas. Este evento es totalmente gratuito, así mensualmente tenemos eventos gratuitos, como también tenemos cursos que pueden revisar en nuestra plataforma virtual y así poder enterarse de los cursos que estamos realizando. Entonces, maestra, de parte de la institución, le ofrezco las felicitaciones por la excelente participación en el webinar brindado en esta ocasión. Y a los colegas también agradecerles la participación que han tenido en esta ocasión para poder llevar a cabo de la mejor manera el webinar. Entonces, con nosotros, maestra, será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que se puedan seguir conectando a cada uno de los eventos que realizamos próximamente en los siguientes meses. Así que esto no queda acá, seguramente nos volveremos a ver en una próxima ocasión.